Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema volver a creer. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por regalarnos el privilegio de poder confiar en ti, Señor. Ayúdanos hoy a aprender por qué podemos confiar en ti, Señor, y cómo podemos sanar nuestro corazón y ser libres de la incredulidad. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, una de las cosas más importantes para poder acercarnos a Dios y poder empezar a caminar en la vida con Dios y empezar a ver esos cambios que de pronto anhelamos tener al acercarnos al buscar de la palabra, porque pienso que nadie se acerca a Dios o a buscar de la Biblia porque esté pensando que todo está muy bien. La gran mayoría de las veces cuando nos acercamos a buscar un cambio en Dios es porque sabemos que tenemos cosas que corregir o queremos que haya áreas en nuestra vida que estén mejor. De pronto hay algunas excepciones, algunas personas que se sienten bien y quieren estar bien con Dios además. Y bueno, pero en general todo lo que se trata de nuestra relación con Dios siempre tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no podemos ver con nuestros ojos, es un Dios que no podemos percibir físicamente, no nos podemos sentar con Él o ir con Él físicamente viéndolo o percibiéndolo o tocándolo, porque Dios es espíritu. Así que toda la relación que podamos tener con Dios tiene que ser en el área espiritual, tiene que ser a través del ingrediente de la fe. Y existe un problema en la sociedad y es que debido a tantas mentiras que hay alrededor en el mundo, tantas veces que nos han engañado, tantas veces que nos han mentido, tantas veces que nos han dicho cosas que creíamos que eran ciertas y resultaron ser mentiras, tantas personas que de pronto han abusado de nuestra inocencia o de nuestra confianza, pues realmente eso ha causado heridas en nuestra alma y ha hecho que no podamos tener confianza, que no podamos tener fe, que la incredulidad crezca en el corazón de las personas, porque no podemos encontrar cosas reales en las noticias, en la política, en los medios, en las relaciones, en muchas partes. Hay mucho engaño, hay mucha mentira. Así que el hablar de fe en estos tiempos, y creo que siempre pues es complicado cuando queremos decirle a las personas que pueden confiar en un Dios al cual no ven, confiar en unas promesas que han sido dadas por un Dios al que no pueden percibir con sus sentidos naturales. Pero el Señor nos ofrece en su palabra una medicina para este mal de la incredulidad. Y vamos a mirar primeramente acá la palabra. ¿Por qué la incredulidad es tan dañina? Vamos a mirar el Evangelio según San Mateo, aquí en el capítulo número, perdón, estoy superando una gripita. Capítulo número 13, versos 53 al 58, dice la palabra del Señor. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? Y sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, mire amigos, este versículo nos habla muy bien de cómo la incredulidad es un obstáculo para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y hacer cosas sobrenaturales, hacer milagros en nuestras vidas, hacer los cambios que Él realmente quiere hacer. Porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios poderoso y Él puede generar en nuestra vida cambios sorprendentes. Él puede transformar nuestra miseria en bendición, Él puede transformar la enfermedad en sanidad, Él puede transformar el dolor en alegría, Él puede hacer incluso que un tiempo difícil de una persona, si la persona realmente está dentro del plan de Dios,
que esa situación dolorosa ocurre en la vida de esa persona para un propósito superior o para un propósito eterno, aún en ese momento de dificultad Dios va a traer consolación, Dios va a traer confort, Dios va a traer alivio en esa situación, la provisión y todo lo que la persona pueda necesitar para superar ese momento. Pero, ¿cómo Dios lo puede hacer? Simplemente si podemos tener fe. Ahora, ¿cómo nosotros como seres humanos en medio de un mundo tan perverso y tan mentiroso y engañoso podemos recuperar nuestra fe? Hay algo muy importante que nosotros podemos tener como una base. Amigos, tenemos que tener una base para poder afirmarnos en nuestra fe. Mire, cuando estamos hablando de cosas terrenales, las personas que quieren creer en algo siempre piden un soporte, piden un sustento, ya sea que yo creo hasta que no vea el documento firmado. Yo no le creo hasta que nos casemos. Yo no le creo hasta que venga y se arrodille y me pida perdón, dicen algunos. Yo no le creo hasta que no vea que la justicia lo metió prisionero. Yo no le creo hasta que vea que me devolvió todo lo que se robó. Yo no le creo hasta que. Entonces siempre los seres humanos estamos pidiendo un soporte para poder creer. Y Dios a nosotros nos da un soporte, algo en lo que nosotros nos podemos apoyar para creer en Él y no dudar. Y no vivir con incredulidad ni con temor de que Dios no puede cumplir una promesa o de que Dios no existe o de que las cosas que Dios ha dejado en su palabra no son para nosotros o no son ciertas. Y ese soporte que necesitamos es el principio de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra inmutabilidad? Quiere decir que Dios es un Dios que aunque pasen los años y los siglos, Dios no cambia. Dios es el mismo, dice la Biblia, de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el mismo Dios de ahora, es el mismo Dios de hace miles de años con Abraham, es el mismo Dios de muchos más hace miles de años con Noé, es el mismo Dios que estuvo con Jesucristo haciendo milagros, es el mismo Dios que estuvo con María, con José, con miles de los personajes que vemos acá en la historia, en la palabra de Dios, y el mismo Dios que ha estado con nosotros en este tiempo. Aunque Dios a veces no se pueda manifestar en la misma forma por causa de la incredulidad de las personas. No por causa de Dios, no porque Dios ha dejado de actuar o porque Dios ha dejado de ser poderoso. La Biblia deja este testimonio de Jesús donde dice que Él no se pudo manifestar con poder en un lugar, no por Él, no porque Él no fuera Dios, como afirmaban las personas que estaban ahí alrededor de Él, sino por causa de que las personas no podían creer que aquel muchacho o aquel hombre que había crecido con ellos, que había vivido con ellos, que había jugado con ellos en las calles, que había estado viviendo ahí junto con sus hermanos y hermanas, fuera el Mesías, aquel que podía hacer milagros. Y dice que esa incredulidad fue el tropiezo para que no pudiera hacer milagros. Así que aquello que nos da el soporte para poder confiar en Dios es el hecho de ese atributo de Dios, de ser un Dios inmutable, de ser un Dios que no cambia. Y dice la palabra acá en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amigos, Dios no es hombre, Dios no es un ser humano, Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Y la Biblia dice, aquellos que le adoran le deben adorar en espíritu y le deben adorar en verdad. El camino para comunicarnos con Dios es el camino de la fe. No podemos pretender tener una relación con Dios a través de las cosas materiales. Tenemos que tener una relación con Dios a través de las cosas espirituales porque Dios es espíritu. Así que si tú de pronto has querido tener una relación con Dios, y te has sentido como que no puedes comunicarte con Él, como que no puedes orar, como que no sabes cómo hacer, amigo, te invito a que derribes esa barrera de la incredulidad, depositando tu confianza a través de este principio de que Dios no cambia, de que todas las cosas que Dios dice se cumplen, porque Él no cambia, porque Él es el mismo, porque Dios permanece fiel a su palabra, a sus principios, a su promesa, a sus mandamientos, a todo lo que Él
ha colocado para regir la tierra. Él permanece fiel a esa verdad, Él permanece fiel a esos principios, Él no cambia, Él no se deja mover por el temor, Él no se deja mover por un soborno, Él no se deja mover por tu decisión de abandonarlo si tú no le das, si Él no te da lo que tú quieres. Dios no cambia, a Dios no le podemos manipular diciéndole si no me das lo que pido, pues me voy, pues me aparto, pues no vuelvo, pues no te busco más. Amigos, Dios no va a cambiar, Dios no se ve afectado por eso, porque aunque Él nos ama y Él quiere tenernos cerca, Dios nos da libertad de buscarlo o de aborrecerlo. Así que no tenemos, no hay manera de que nosotros podamos hacer cambiar de parecer a Dios. Él tiene una forma de pensar y esa forma de pensar está en su bendita palabra y lo que Él escribió acá siempre va a ser así. Esta verdad no va a cambiar. Esta verdad es absoluta. Esta verdad nos da seguridad. Si ha habido personas aquí que estén escuchando hoy y que de pronto los han engañado, les han dicho mentiras, usted fue una persona confiable y usted de pronto fue inocente, usted fue amable, usted fue generoso, fue bueno, y vino alguien y aprovechó de esa bondad, de esa generosidad, de esa amabilidad y le robó, le dañó, le quitó y usted perdió el deseo de ayudar a los demás, perdió la confianza en la gente, perdió ese espíritu de generosidad porque la gente abusó de usted, se aprovechó de su generosidad. Amigos, yo le digo, Dios no cambia. Dios no es así. Dios siempre es el mismo. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es un Dios de amor, Dios es príncipe de paz, Dios es rey sobre todas las cosas, Dios gobierna sobre la creación, Dios es juez, Dios es el Dios que puede salvar o puede condenar, porque Él es el Señor sobre todas las cosas. Él tiene la última palabra al final, aún en la eternidad. Él tiene la última palabra. Él determina sobre tu alma al final de los tiempos. Él te da a ti las opciones para que tú creas, confíes en Él, pero al final Él tomará la decisión basado en tu fe, en dónde has puesto tu fe, que podrás el Señor tomar esa decisión de si tú estás con Él o no eres de Él. Ahora, ¿qué más? Mire, amigos, no podemos dudar de esas promesas de Dios porque todo lo que Dios dice se ha cumplido hasta hoy. Todas las promesas, y no solo hablando de las promesas, sino también de los juicios que Dios dijo desde antes, se han cumplido, se han venido cumpliendo muchas de esas palabras que están en la Biblia. Cuando Dios prometió que iba a haber un diluvio, lo hubo, y en esa época ni siquiera había llovido una primera vez, nunca había habido un diluvio, la gente no tenía necesidad de hacer eso, de protegerse tanto de la lluvia, porque dice la Biblia que en ese tiempo caía solamente un rocío que regaba la tierra, la gente no creía en un diluvio porque no había existido ese concepto. La gente no sabía que era un diluvio, no sabían que era un aguacero, así que ellos no podían creer a las palabras de Noé cuando él advirtió acerca de ese juicio. Pero Dios había dado una palabra y esa palabra se cumplió. Dios prometió que traería un Salvador. Dios prometió que vendría un Mesías, un Salvador. ¿Para salvarnos de qué? Salvarnos del pecado. Salvarnos del poder del pecado y del poder de la muerte, del poder del enemigo, del poder que el pecado tiene sobre las personas. Para eso vino Jesús, para salvarnos de ese poder. Y Dios prometió ese Salvador desde el principio, desde Génesis. Él prometió que vendría un Salvador que destruiría al enemigo. Y aquí sabemos que hace más de 2000 años ese Salvador vino. Y algunas personas de pronto no han creído en ese Salvador, no han creído en ese Mesías. Pero Él ya vino. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir esa promesa de añadir un pueblo extranjero al pueblo de Israel, de traernos a nosotros en uno solo, en unidad, y ponernos en una misma familia que es la familia de Dios, para que podamos acceder a los beneficios del reino de Dios. Esa es una de las cosas que Jesús hizo. Vino a salvarnos, vino a perdonarnos del pecado. Esas promesas que aparecen en la palabra del Señor son para nosotros, son para todo aquel que crea.
son para todo aquel que las quiera recibir, son para todo aquel que quiera creer en esa inmutabilidad de Dios, en que por más que las personas digan o nieguen a Dios, eso no cambia la naturaleza de Dios. Las personas pueden negar que Dios existe, las personas pueden negar que los milagros pueden ocurrir, las personas pueden negar la misma Biblia y decir que no es la palabra de Dios, pero Dios eso no le tiene con cuidado. Él sigue siendo Dios, aunque todo el mundo diga lo contrario. A Dios no lo cambia la opinión humana. A Dios no lo cambia la opinión humana. La opinión humana te cambia a ti si tú lo permites, pero a Dios no lo cambia. Dios sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Su consejo es para siempre y por siempre, y esa es la seguridad que tenemos en Él. Por eso, amigos, podemos confiar en Él, porque sin importar lo que digan las modas o las personas, o nieguen o no nieguen al Señor, Él no va a cambiar, amigo, y es la gloria que tenemos en Él, el beneficio que tenemos en Él, la bendición que tenemos en Él de poder tener un Dios confiable, de que aunque todo el mundo te haya traicionado, tú sabes que en Él encontrarás siempre la verdad, aunque esa verdad a veces sea dolorosa, aunque a veces sea difícil decirle a las personas la verdad. Mire, amigo, no hay nada más difícil que decirle a las personas la verdad o que le digan a uno la verdad. No hay cosa más difícil que uno poder tomar la palabra y decirle a la persona que su estilo de vida no va de acuerdo a la palabra de Dios. No hay cosa más difícil que el Señor lo confronte a uno con la palabra y le diga que uno ha sido contencioso, que ha sido borracho, que ha sido perverso, que ha sido malvado, que ha sido tacaño, que ha sido imprudente. No hay cosa más tremenda que la palabra de Dios lo confronte a uno. Amigo, la palabra de Dios, dice la Biblia, es una espada de doble filo, es una espada que te atraviesa y que diferencia, separa tu carne de tu espíritu, y tú tienes que caer rendido a esa palabra, porque no hay forma de que tú puedas rebatir o discutir a Dios. A Dios no le podemos discutir porque su palabra es clara, su palabra es transparente, su palabra es verdadera, y por esa razón Él es confiable. Porque sin importar si tú te enojas con Él, o si, como dicen por ahí, le hacen una pataleta al Señor y se enoja y usted le llora y le hace y le dice lo que sea, Dios se va a quedar mirándote tranquilo y te va a decir, mira, esto es lo que la palabra dice. Tú puedes armar todo ese escándalo y presentarle al Señor tus argumentos humanos, presentarle todos esos libros de filosofía, de psicología, de las leyes humanas, derechos humanos, cualquier cosa, lo que te quieras inventar y lo que la gente se quiera inventar, decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Podemos presentarle a Dios todo eso y Él simplemente se va a quedar parado en el mismo punto y te va a mostrar su palabra y va a decir, esta es la verdad y esta es mi verdad. Y yo rijo sobre todo y soy eterno. Tú te vas a morir en unos años, pero yo sigo existiendo. Amigo, la palabra de Dios es tan poderosa que llevan años tratando de destruirla, años tratando de desaparecerla, y no han podido ni podrán, porque primero se acabará la tierra, el cielo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y nunca, por más que tú te opongas a la palabra de Dios, jamás podrás decirle a Dios que tu pecado es el estilo de vida que Él debe aprobar. Jamás podrás decirle a Dios que tu estilo de vida rencoroso o tu estilo de vida de traición o de maldad o de inmundicia o de lujuria es el estilo de vida que Dios tiene que aceptar, porque eres tú, porque Dios te va a mostrar su palabra que es eterna y te va a decir, he regido al universo por esta palabra mucho antes de que tú nacieras y la seguiré rigiendo aún después de que tú mueras, y esta palabra sigue siendo fiel mientras que tú eres temporal. Amigo, no hay manera de que podamos rebatir a Dios, no hay manera de que podamos decirle a Dios que nuestra vida, a imponerle a Dios nuestro estilo de vida, nuestras cosas, porque nunca va a pasar. La historia nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. La historia nos muestra acerca de cómo Dios ha permanecido fiel a su palabra, a sus promesas, no solamente en la corrección de su palabra, sino también en el amor, también en la misericordia, también en la provisión, en la compañía, en el sustento, en la consolación, en que si tú perdonas y sueltas esa carga de inmoralidad, sueltas la carga de odio,
La carga del resentimiento, de pensar que te tienen que pagar todavía, te pagan y todavía te parece que no te han pagado, te piden perdón y todavía no es suficiente, te han devuelto y todavía te parece que te tienen que dar más, porque tu odio es tan grande que nunca te vas a saciar de pedir y pedir que te compensen. Amigo, pero tú no te das cuenta que tu pecado es más grande que la deuda de tu hermano, que la deuda de tu amigo, que la deuda de tu pariente, que tu pecado es una deuda mucho más grande que tienes con Dios y que Dios no te está pidiendo que se la devuelvas. Dios solo te está pidiendo que te arrepientas, que te vuelvas a Él, porque la deuda Jesucristo ya la pagó en la cruz. Amigo, no tenemos que cobrarle a nadie una deuda eterna. No podemos estar cargados de odio toda la vida esperando a que nos sigan pagando una deuda eterna. Nadie nos va a poder pagar una deuda eterna, porque ni siquiera nosotros somos capaces de pagarle a Dios la deuda de nuestro pecado. Nuestra deuda es grande. Fuimos pecadores y aún aquí en esta naturaleza, aún después de haber recibido al Señor, tenemos que pedir perdón a diario. Amigo, y si tú no has aceptado a Jesús y estás lleno de odio y estás esperando que te sigan pagando y sigues cobrando y te pagan y te piden perdón y nunca es suficiente, amigo, tienes un problema, tienes que soltar esa carga de odio. Nunca vas a poder descansar si no dejas de odiar, si no dejas de pedirle a los demás que te sigan pagando, porque nadie va a terminar jamás de pagarte. Se te pueden arrodillar, te pueden dar miles de dólares, te los pueden devolver y tú todavía tendrás sed. Porque la Biblia dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia y serán saciados, pero no serán saciados por un hombre, serán saciados por Dios. Esa sed de justicia que tú tienes, ningún ser humano te la puede saciar. Esa sed de justicia que tú tienes, no hay dinero que la pueda cubrir. Hombres y mujeres pueden devolverte, pueden pedirte perdón, y esa sed de justicia ningún ser humano te la podrá saciar, solo Dios te la puede saciar. El día que tú te rindas a Él, el día que te arrepientas, el día que le busques, ese día tu justicia será saciada. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por tu justicia, y entonces la justicia de Dios viene a vivir en ti y tú te sentirás en paz. Y descansarás y ya no tendrás ese odio. Descansarás sabiendo que Jesús pagó la deuda impagable, la tuya y la de tu hermano. Amigos, otra cosa que tenemos que aprender es que Dios conoce a los suyos a través de la fe. Que volver a creer es necesario y creer en Dios es necesario porque la única forma en que Dios se relaciona con sus verdaderos hijos es a través de la fe. Si tú crees en el Señor, si tú te acercas a Él de corazón, tú puedes sentir su presencia y puedes vivir para Él. Dice la palabra en Santiago 2:23, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham creyó a Dios en el tiempo mucho antes de que Jesucristo viniera. Pero Jesús no había venido y ya Abraham creía en Dios. No había sido derramada la sangre del Señor Jesús para perdón de pecados, pero la fe de Abraham fue el argumento que Dios usó para traer justicia a la vida de Abraham. ¿Y qué más dice? Mire, hay una tremenda parábola que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, desde el verso 19 al 31, y habla acerca del rico y Lázaro, y habla de estos dos personajes, un hombre rico y un hombre pobre, un mendigo que dormía y vivía y comía a las puertas de la entrada del hombre rico. Dice que los dos murieron y dice que el hombre pobre, el Lázaro, fue a un lugar que se llama el seno de Abraham, que es como un lugar de espera, un lugar de reposo, pero es un lugar pacífico. Y dice que el rico, que era avaro, fue al Hades, que es un lugar de espera, pero de tormento al mismo tiempo. Y entonces, estando allá en el Hades, esta parábola la contó Jesús para ilustrar la eternidad, para ilustrar lo que esperamos, lo que nos espera una vez partamos de aquí. Hay dos lugares, estar en la presencia del Señor o estar en el Hades. Tú sabes y tú decides. Aquí tomas esa decisión y el Señor nos ilustró, Jesucristo mismo habló de esta parábola para ilustrarnos la importancia de tener fe acá, de que no es un juego, de que el tiempo pasa, de que tú no puedes envejecer sin Cristo, de que tú no puedes envejecer en rencor, en odio, en pecado y dejar que la juventud se te desperdicie
ahí en ese estilo de vida y no conocer esta verdad y no darte la oportunidad de desprenderte de toda esa carga de pecado o de ansiedad o de dolor y no dejar que Dios sane tu vida y tu corazón y te dé una oportunidad de vivir una vida diferente. Amigo, tú tienes la decisión en tu mano. Tú puedes estar culpando a los demás toda la vida por tu situación, decir que la culpa de lo que vives hoy es por causa de lo que hicieron todos contra ti, sí, tal vez en algún punto, pero tú eres consciente que en algún punto también te correspondió a ti tomar mejores decisiones. Hay un punto en la vida, amigo, donde tú puedes tomar decisiones mejores, donde tú puedes liberarte del yugo de pronto de unos padres abusivos o del yugo de un jefe abusivo o de un familiar que abusó de ti y alejarte, llegar a un punto en que ya no seas un niño o no fuiste un niño, fuiste un adulto. Si tus padres te abandonaron, te hicieron aguantar hambre, te maltrataron, te golpearon, te abusaron de ti, pero llegó un punto donde te hiciste adulto y ya pudiste tomar tus propias decisiones y a partir de ahí ya no fue culpa de los demás, ya fue culpa tuya. Lo que sea que hayas caminado desde ese punto en adelante ya son tus decisiones, no son las decisiones ajenas y tú tienes que tomar responsabilidad por ellas. Tú no puedes vivir la vida culpando a los demás de tu punto en el que estás ahora y decir que todo lo que tienes o que lo mal que estás ahora es por culpa de los demás, amigo. Listo, si hasta este día nadie te había dicho esto, amigo, aquí Dios me envía hoy para que te diga que sí, es tu responsabilidad, párate firme, como dice la palabra, sé hombre y avanza. No te quedes ahí lamentando el dolor que te causaron. Ya, para ahora. No, si no puedes perdonar ahora, por lo menos haz un alto y empieza a tomar mejores decisiones, no decisiones basadas en el odio y en el resentimiento. Tome decisiones basadas en el amor a Dios. Empiece por amar a Dios. Si no ama a nadie más, si odia a todo el mundo, empiece por confiar en Dios. Solo confía en Él. Confía en Él, Él es pleno, Él es perfecto. Su palabra es para siempre y nunca cambia, amigo, nunca cambia. Tú te vas a morir y la palabra de Dios va a seguir válida. Tú vas a morir odiando o perdonando, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Tú vas a morir en unos años o vas a envejecer odiando o siendo feliz, pero esta palabra va a continuar igual. Tú vas a vivir toda tu vida pecando, si eso es lo que quieres hacer, o vivir robando, o vivir metiendo vicio, o vivir en la inmoralidad, o vivir usando tu cuerpo y tu belleza para abusar de otras personas, para extraerle bienes, para sacar provecho. Tú puedes vivir así si tú quieres y llegar al final y darte cuenta que un día ya eres viejo y esa belleza ya no está y estás solo, porque lo que el hombre siembra, lo cosecha. Pero esta palabra no va a cambiar, tu estilo de vida no va a cambiar, las leyes humanas no cambian la palabra de Dios, por eso Dios es confiable. Tú puedes confiar en Él, Él no va a cambiar. Amigo, y el Señor habla de esta parábola y dice que este hombre rico estaba allá, estaba clamando y le dijo al Señor: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Quiero que para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese hombre estaba clamando a Dios y le decía: Señor, permíteme volver así, aparecérmele a ellos y decirles: mire, hay un Hades, hay un lugar de tormento y no quiero que ustedes vengan allá, cambien, crean. Pero el Señor le dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El hombre creía, decía: si se le aparece allá, si me aparezco yo allá como un espíritu, allá como un fantasma, diciéndole a ellos: mire, sí, hay un lugar y por favor arrepiéntanse, seguro que se van a arrepentir. Y allá le dijo a Abraham: no, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y los profetas? Mire, aquí está Moisés y los profetas. Moisés, todos los primeros 5 libros. Los profetas, todo lo demás de ahí en adelante. Amigo, aquí está Moisés y los profetas. Esto es lo que tenemos para creer. Si tú no crees a esto, amigo, no vas a creer en nada. No vas a creer en nada. ¿Saben qué vas a creer? Vas a creer a la mentira. Porque la Biblia dice que si no creemos a la verdad, creeremos a la mentira. Si tú no crees a esta verdad,
Vas a creer a la mentira de las doctrinas modernas que dicen que tú puedes por ti solo y que no necesitas a Dios. Que saques tu energía interior y que entonces tu ser iluminado del interior te va a ayudar a superar todos los males del mundo. No, amigos, eso son mentiras. Mentiras del mundo, pero la verdad es la verdad eterna de Dios. Entonces, si no crees a la verdad, vas a creer a ese tipo de mentiras y vas a vivir años ahí, desperdiciando años, y sí, ahí como con una paulatina superación psicológica de tus penas, pero ahí estará la llaga, ahí estará el dolor, no sanará completamente, mientras que Dios sí te ofrece sanidad completa. Entonces dice al final, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amigo, cuando hay incredulidad en el corazón, hay dureza. Cuando hay incredulidad en el corazón, habrá cualquier excusa para continuar haciendo lo mismo porque simplemente no te quieres arrepentir. Dios nos viene a dar su palabra y su amor y nos deja la escritura para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nos apoyemos en Él, para que hallemos consuelo en Él. Amigo, el mundo es difícil, el mundo está plagado de mal y de pecado, de gente traicionera, de dolor, guerra, sufrimiento, tantas cosas que hay en el mundo. Pero Dios nos da consolación en medio de esta generación que es perversa. De pronto tú no serás el más rico, de pronto sí, solo Dios sabe si Él te da riqueza o no te da riqueza. Pero una cosa que nos da tanto a ricos como a pobres que le seguimos es que nos da paz. Y no esa paz del mundo, que solo da temporal mientras pasa un buen momento, no. Es una paz que está siempre, una paz constante. La primera paz que el Señor nos da es la paz de estar reconciliados con Él, de que no tenemos deuda, que nuestra deuda fue paga, que acepto el hecho de que Jesucristo pagó mi deuda, una gran deuda, deuda que yo no podía pagar con dinero, ni con buenas obras, ni con acciones, ni haciendo cosas por los demás. Era muy grande la deuda y si yo acepto que Jesucristo pagó esa deuda, yo gano paz. Sé que mi deuda está saldada por la gracia del Señor, no por mi propio esfuerzo. Sé que Él pagó por mí. Él hizo eso por mí. Y yo vivo en paz y de aquí en adelante viviré haciendo lo correcto para no adquirir más deuda y sobre todo para no decepcionar a mi Salvador. Entonces, amigos, el Señor nos habla acá, dice acá en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios sino solamente a través de la fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Tiene que creer. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él da premio a aquellos que le buscan, que Él da esa recompensa a aquellos que le buscan, amigo, pero es necesario creer. Sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. No hay manera. Tienes que creer. ¿Creer en qué? ¿En qué debo creer? Primeramente en que Dios existe. Segundo, en que Dios envió a su Hijo único Jesucristo para que muriera por nosotros y fuéramos salvos. Tercero, creer que al Jesucristo morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, esa sangre limpia nuestro pecado y paga la deuda. La sangre de Jesús fue el precio, el cheque que Jesucristo tuvo que pagar con su sangre para cubrir la deuda del pecado de la humanidad. ¿En qué más debo creer? Que su Santo Espíritu está en mí, que una vez acepto a Jesucristo como mi Salvador, su Santo Espíritu viene, me llena, me sana y me acompañará hasta la eternidad. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor, primeramente, que te dé fe. Segundo, si quieres aceptarlo, recibirlo en tu corazón, vas a hacer esta oración conmigo. Repite después de mí, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento por ser una persona rencorosa. He alimentado el odio por muchos años. He recordado ese dolor que me causaron día tras día tras día, a pesar de que pasó hace mucho tiempo.
a pesar de que algunas de esas personas o de pronto todas ya murieron. De pronto no, de pronto están vivas, cualquiera que sea tu caso, pero confiesa que has sido rencoroso, que ese odio ha guiado todas las decisiones de tu vida. Por ese odio te volviste rebelde, por ese odio te opones a la santidad, por ese odio te opones a lo bueno, por ese odio vas en contravía de lo que han hecho otros porque tú quieres ir en oposición a todo. No quieres ir en un camino derecho porque tú odias y entonces te opones y te pones rebelde y quieres hacer todo lo contrario a lo que los demás hacen, pero lo que no entiendes es que ese camino te lleva a la destrucción. Pero Señor, hoy me arrepiento por andar en oposición a ti, porque sin darme cuenta, creyendo que me oponía a los hombres y a sus designios, me estaba oponiendo a ti, Señor, pero yo quiero solo obedecerte a ti. No quiero pensar en las personas o pensar que estoy obedeciendo a las personas. Quiero pensar que te voy a obedecer solo a ti porque tú eres el único en el que puedo confiar. Señor, tú eres confiable porque eres inmutable. Hoy aprendí esa palabra, inmutable, que no cambias. Que tu palabra no cambia, ni ha cambiado, ni va a cambiar aunque yo muera. Antes de nacer era la misma. Aquí estoy en la tierra y es la misma, y cuando muera tu palabra seguirá de todas formas porque tu palabra no cambia y por eso puedo confiar. Señor, ayúdame a confiar en esa palabra. Yo voy a hacer todo lo que esa palabra diga, con tal que me saques de toda esta miseria, de este dolor, de esta situación, Señor. Yo te ruego que me des guianza. Quiero leer tu palabra, quiero entender tu palabra. Señor, dame tu espíritu. Acepto a Jesucristo y te pido que tu espíritu esté conmigo, Señor. Me perdono a mí mismo por los años que he desperdiciado en este estilo de vida, pero yo quiero buscarte, Señor. Gracias por tu amor y tu perdón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos con la ayuda de Dios la otra semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.